La riqueza forestal del Pirineo y de las sierras prepirenaicas ha suministrado a sus habitantes la madera necesaria para la fabricación de aperos, construcción de viviendas y otros usos. En esta ocasión, una familia de La Espuña necesita cortar un pino para su aprovechamiento particular y ha salido al vecino monte de Puyarruego para coger el árbol más apropiado para sus propósitos. Previamente, el agente forestal deberá autorizar al dueño de la finca para que el árbol que se corte cumpla con las normas y medidas reglamentarias. Vamos a empezar la marcación de esta finca. A ver, te doy las medidas sobre 1,30 del pecho, 25 por 10. Esto se calcula sobre 1,30 del pecho y entonces se mide la circunferencia y se mide la altura aproximada. Esto para saber ya de antemano lo que cubica, por ejemplo, si se corta una subasta de madera o un monte o un árbol solamente. Hay montes que se cortan de 25 para arriba, otros de 18, depende. Pues ya queda discipulado con esa marca que se pone. Esto es lo que justifica de que está marcado por el forestal. Y es el martillo lo que justifica la marca, que es este. Marchaba el forestal con algún obrero y contaban los zocones que se habían cortado. Y entonces podían calcular si se había cortado más o menos. Esto, pues el espejo que cuando vas de un árbol para otro, esto te indica el que está marcado. El hacha o estral debe estar bien afilada, y los buenos picadores de La Espuña conocían bien esta tarea previa a cualquier trabajo de corte de la madera. Yo tengo que hacer la prueba. ¿Cómo? Cortando los pelos de aquí. Enseguida te lo voy a demostrar. Míralo. ¿Y esos pelos? Ahí están. Mira qué montón. Acompañados por el dueño de la finca, Luis y José acuden hasta el lugar donde ha sido marcado el pino que se va a cortar. Pues lo primero, limpiar. Y lo Limpiar. segundo, Limpiarlo. mirar la caída. Y ahora miraremos la caída, que enseguida se va a ver. Pero habría que tirarlo para aquí, porque lo lleve de morro. Sí. Este árbol la caída la tiene para arriba. El pino Hombre, lo hay dice. que mirar el árbol y ya se nota arriba la corona donde tiene la caída. Eso es. A ver, espera un poco. Bien. A golpe de hacha y bien coordinados en sus cortes, los veteranos picadores van tallando las cuñas que facilitarán la caída del árbol hacia el lugar que les interesa para poder arrastrarlo con la caballería. Hasta el corazón. Hasta que cae. Que llega la caída. La dirección de los cortes es esencial para orientar la caída del árbol. Mira que marcha ya. ¿Te has visto? Habrá que pegarlo, ¿no? Pues mira, quitarle la corteza. Ahora hay que pegarlo. Y si hay que agujerarlo, hay que Lo prepararle un agujeraremos poco el también. morro. Para que no se agarre y, en fin. Para bienestar automáticamente. Pino a tierra y pelado. Sí. Ese era el deber. Pues que se duerme la corteza con el tronco y se pela peor. Y es interesante de pelarlo a continuación. Si no se sangra, no se seca bien la madera. En quitarle un poco de madera, no solo la piel. Pico y saca sangre. Así. Eso es. Y eso pues sale toda la resina por ahí. Quitarle la piel para que se seque bien la madera después. Esto se dejaba en estilla normalmente hasta que se secaba, hasta que era el momento de desemboscarla. Y así, pues si está sangrada, pues esta madera pesaba la mitad que tendría que pesar. Para poder darle la vuelta al árbol, es necesario cortarle la copa o corona, pero dejando un pequeño trozo de unión que permita el giro del tronco a la vez que está sujeto por el peso de la corona. Ya está. Si estaba muy pendiente, se dejaba torcedor en la corona. Torcedor para hacer lo que querías hacer. Si le cortabas la corona de todo, ya no había control. Y con el torcedor, le dábamos vuelta
y él quieto allí. Y la corona no lo aguantaba. Ahora, que se esconderá, ¿no? Un poco más. Vale. El torcedor es esto. Esto que sale de aquí y está enganchado aquí, en la corona del pino. Entonces, si lo corto, nos va a rodar el madero demasiado. Lo cortaré cuando me convenga. Ahora no, porque tenemos que hacer este canto. Y eso no lo cortaré hasta la última hora. Es muy importante pelar bien el tronco, pues como dicen los picadores, la madera se pondría azul y se podría estropear. Ahora voy a cortar el torcedor para darle la vuelta al madero ya y dejarlo listo ya. Ya está. Pues hacerle un agujero para pasar la cadena y los machos que la enganchen y se lleven el palo. Mayormente en el morro, que siempre se gobierna mejor. Cuando cortaban las barrenas se le daba vuelta completa. Además del hacha, la barrena ha sido otra de las herramientas imprescindibles para cortar y transportar la madera en el monte. Una vez que el tronco está pelado, ya se pueden medir su longitud y grosor para calcular el volumen de madera, es decir, para hacer el cubicaje. Empieza a medir desde aquí. Sí, desde justo Se deja... donde está la morradura se medía. Eso es. Medirlo para cobrar lo que vale. lo que ya hemos tratado. Calculando a ojo el centro del tronco, Luis ha dejado una corteza como señal. Está el centro allí, puede variar de 20 centímetros para adelante o para atrás. Así, para no perder tanto tiempo, cuando llego allá ya voy directo a coger el centro. $10, $20. Bueno, pues ya a 5-10 aquí. El centro se coge la circunferencia para cubicarlo, para saber lo que cubica. 70. 10, 20, pues 70. Ahora lo cubicaremos el libro y cobraremos lo que le pertenece, lo que hayamos tratado. 10, 20 por 70. Esto significa que nosotros hemos hecho el trabajo que había que hacer y nos cobraremos lo que cubica el madero. 10, 20 por 70. Esto es un chapí y lleva aquí una estría con 2 solapas, que es lo que agarran la madera. Y al picar en la madera, aunque tires, no se suelta. Pero en fin, esto es para que la madera se agarre. Pues esto para sacar la madera del monte en sitios así pendientes, que a lo mejor los machos no pueden entrar o tal, con esto se manda a sitio de enganche. Pues ahora tendremos que poner un cance para poder engancharlo y hacer con la muñeca lo que hay que hacer, para que avance el madero. Manejado en forma de palanca, con un giro de las muñecas y con habilidad, el chapí o zapiña permitía levantar, enganchar y desplazar lentamente el pesado tronco hasta un punto donde se pudiera echar por un barranco o por una tiradera de madera. Hay que clavar así, para que a punta se clave para allá y se agarre. Ahora tira aquí, a ver si lo arrancas. Se echaba el chapí así. Ahora tira de aquí, a ver si lo arrancas. Y entonces se echaba la voz. Y un tirón ya de madera. Se clavaba así y se tiraba. Eso en pendiente. Y a escape estaba brincando madero cara abajo. Que en sitio así ya no, si no es para mandarlo para afuera o tal, pues tan apenas se empleaba porque lo enderezaba siempre para decir mandarlo. Como ahora Que mismo. si es por aquí arriba, por ejemplo, que los machos no podían entrar, De aquí pues arriba, cogías entonces, la madera casi adelante. y la mandabas a enganche de las caballerías. Ahora, vale. Ya verás, Luis, engánchalo y tira tú desde allí. Ahí, espera. No, barra, no, que No. voy a poner.
Va, Tiene un poquito móvelo. más. Bueno, pues ahora le vamos a poner la collera al animal. Atamos aquí la correa y sujetamos los horcates, los templamos un poco y ya está puesta la collera. Ahora le pondremos la cabezana con los anteojos. Quieto. Quieto, fiera. Las orejas, que respire. Ahora se le coloca atrás el badal o camatrillo con las cadenas enganchadas. Ahora se engancha aquí, se recoge sobre el animal, se engancha un poco aquí en el horcate para que no colgorree y no se enganche, y vamos al tajo a buscar el madero. Bueno, pues. Venga, noble. Para sacar el madero del bosque, José Antonio ha traído una caballería con la que arrastrarlo hasta un punto de carga. Ahora hay que llevar el morro a la punta. El morro del caballo a la punta del madero, y ahí se le hace girar para que así ya queda el culo con el badal listo para enganchar. El tronco de madera se engancha al badal o camatrillo mediante una cadena asegurada con una chaveta que impide que se suelte. La caballería se ha utilizado para arrastrar la madera hasta el lugar donde se había de transformar, si estaba cercano, o hasta un río donde se pudiera transportar por la fuerza de la corriente de agua. En este caso, el tronco se va a dejar accesible en un punto donde se pueda recoger con un vehículo y llevarlo hasta el lugar de utilización. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita, y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.